El salón de bodas estaba en completo silencio. Las luces brillaban sobre el vestido blanco de Laura, que parecía una princesa. Diego, su prometido, la miraba con esa sonrisa que la había enamorado durante 3 años. El sacerdote acababa de preguntar si alguien se oponía al matrimonio. Entonces se escuchó la voz fuerte y clara desde el fondo del salón. Yo me opongo. Era Miguel, su hermano mayor. Caminaba decidido hacia el altar con un sobre en la mano. Todos los invitados contuvieron la respiración. Diego no es quien dice ser, gritó Miguel. ¿Tiene una hija de 2 años con otra mujer? Y ha estado robando dinero de la empresa familiar. El grito de Laura resonó en todo el lugar. Diego palideció. Los padres de Laura se levantaron horrorizados. En menos de 1 minuto, el sueño de su vida se convirtió en una pesadilla pública. ¿Por qué su propio hermano acababa de destruirla frente a todos? Laura creció en un barrio humilde de Guadalajara, México. Desde niña, Miguel había sido su protector. 10 años mayor que ella. Siempre le decía: yo te cuido, hermanita. Nadie te va a hacer daño. Sus padres trabajaban incansablemente en un pequeño negocio de abarrotes. Miguel había estudiado administración y era quien llevaba las cuentas. Cuando Laura conoció a Diego en la universidad, todo cambió. Diego provenía de una familia acomodada. Tenía un buen puesto en una constructora y la trataba como reina. Miguel al principio parecía feliz por ella. Ayudó con los preparativos. Incluso prestó dinero para el vestido, pero el día de la boda todo se derrumbó. Después del escándalo, Diego se fue sin dar explicaciones. Los invitados murmuraban. Laura se quedó sola en la habitación nupcial, llorando mientras se quitaba el velo con manos temblorosas. Su madre intentaba consolarla, pero su padre solo repetía: Miguel nunca mentiría. Tiene pruebas. Esa noche Laura confrontó a su hermano en la casa familiar. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué me humillaste así? Miguel la miró con frialdad. Porque mereces saber la verdad. Diego te estaba usando. Yo solo te protegía. Pero algo en sus ojos no encajaba. Laura sintió por primera vez que su hermano escondía algo más grande. ¿Qué secreto guardaba Miguel que justificaba destruir su vida entera? Los siguientes meses fueron un infierno. Laura perdió su trabajo, porque la humillación llegó a las redes sociales. Diego desapareció por completo. Los amigos de toda la vida se alejaron. La familia la miraba con lástima en una noche. Mientras revisaba viejas fotos en su laptop, encontró algo extraño en un correo antiguo de Miguel a Diego. En el Miguel la pedía cumplir con el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Laura empezó a investigar en secreto. Vendió algunas joyas para contratar a un detective privado. Lo que descubrió fue el primer gran golpe. Diego sí tenía una hija, pero la madre era una expareja de Miguel. Su hermano había orquestado todo para que Diego se acercara a Laura, la enamorara y luego la abandonara en el altar. Miguel quería que ella quedara tan destruida que aceptara casarse con un socio de negocios que él controlaba, alguien que le daría acceso total al negocio familiar. Laura sintió que el mundo se le caía. Su propio hermano la había vendido, pero aún no sabía lo peor. Laura fingió estar destruida. Se mudó a un pequeño departamento y cortó casi todo contacto. Mientras tanto, Seguaya encontró documentos viejos de su abuela materna, quien había fallecido años atrás. La abuela siempre le decía en secreto: tú eres especial, mija. Un día lo entenderás. La abuela había dejado una herencia millonaria en un fideicomiso, pero solo podía reclamarla a Laura, siempre y cuando demostrara que no estaba bajo la influencia de Miguel. La abuela sabía la verdad de Miguel. No era hijo biológico de sus padres. Era hijo de una aventura de su padre, criado en casa por compasión, y había estado desviando dinero del negocio familiar durante años para sus propios negocios sucios. Laura no podía creerlo. El hombre que decía protegerla era un usurpador con ayuda de un abogado. Empezó a mover hilos en silencio. Mientras tanto, Miguel celebraba. Había convencido a sus padres de que Laura estaba loca por el trauma, y que él debía tomar el control total del negocio y las propiedades. ¿Cuánto más había robado Miguel a su propia familia? La identidad oculta al-Han. Investigando más profundo, Laura descubrió documentos de adopción. Su verdadera madre biológica había sido una mujer rica de Ciudad de México que murió joven. Su padre la había registrado como hija suya, pero la herencia real venía de esa línea materna. Y había más. Existían acciones en una importante constructora que Diego había intentado comprar, la misma donde Miguel tenía socios. Miguel no solo quería controlar el negocio pequeño de la familia, quería apoderarse de millones que ni siquiera imaginaba que existían. Laura pasó noches sin dormir, reuniendo evidencias en transferencias bancarias, correos, grabaciones de conversaciones que había obtenido con ayuda de un antiguo empleado arrepentido. Mientras tanto, Miguel se volvió arrogante. Organizó una gran fiesta en la casa familiar para anunciar que era el nuevo jefe, y que Laura había sido desheredada por su inestabilidad emocional.
Victoria Temporal, del villano Miguel, estaba en la cima. Había convencido a los padres de Laura de firmar poderes. El negocio estaba a su nombre. Laura parecía destruida. Ann vivía en un departamento modesto. Trabajaba como mesera y casi no hablaba con nadie. En la fiesta, Miguel brindaba con sus socios. Mi hermana siempre fue débil. Yo soy el que siempre salvó esta familia, pero fuera. En un auto oscuro, Laura observaba todo con una carpeta llena de pruebas a Laura. No solo había recuperado la herencia, había descubierto que su verdadera abuela había dejado pruebas de que Miguel había cometido fraude fiscal años atrás, suficiente para meterlo en la cárcel. Y lo más fuerte en Diego, nunca había tenido una hija. Miguel había pagado a una mujer para fingir todo el escándalo. Todo había sido una mentira elaborada durante años. Laura sintió una rabia fría y calculada. Ya no era la niña que lloraba en el altar en confrontación pública en 6 meses después del escándalo de la boda. Miguel organizó una gran gala para celebrar la expansión del negocio. Invitó a toda la familia, socios, incluso algunos de los que habían estado en la boda en medio del brindis. Las luces se apagaron por un segundo. Cuando volvieron, en la pantalla gigante apareció Laura vestida elegantemente con una mirada que nadie le había visto antes. Buenas noches. Hoy quiero contarles la verdadera historia de mi boda. Empezó a proyectar las pruebas una por una. A los correos, las transferencias, los pagos a la falsa madre, los documentos de la herencia. Miguel se puso pálido. Esto es mentira. Está loca. Pero Laura siguió, con voz firme y lágrimas contenidas. Tú no eres mi hermano de sangre. Tú no eres el héroe de esta familia. Eres un ladrón que intentó destruirme para robar lo que nunca te perteneció. Los invitados estaban en shock. Los padres de Laura lloraban. Los socios empezaron a alejarse de Miguel. En la revelación más grande, en la última diapositiva, aparecía un video. Era Miguel confesándole a su amante que había planeado todo porque odiaba a Laura desde niña. Ella siempre fue la consentida. Yo soy el que trabajó, pero ella iba a heredar todo por ser la princesa. El salón explotó en murmullos. Miguel intentó huir, pero la policía ya esperaba afuera. Las pruebas eran irrefutables. Miguel terminó en la cárcel por fraude y extorsión. Los padres de Laura, devastados pero arrepentidos, le pidieron perdón de rodillas. Laura los abrazó llorando aún con el dinero de la herencia. Laura reconstruyó el negocio familiar de forma honesta y creó una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia familiar y traición. Un año después, en el mismo salón donde todo comenzó, Laura se casó de verdad, esta vez sin escándalos. Diego, quien había sido amenazado por Miguel para alejarse, apareció para pedirle perdón. Ella lo perdonó, pero eligió caminar sola hacia su nueva vida. Al final de la ceremonia, mientras todos aplaudían, Laura miró a la cámara porque esta historia se estaba grabando para su propio canal de superación y dijo con voz temblorosa pero fuerte: pensé que mi hermano me había quitado todo, pero en realidad, me quitó las cadenas. El destino no me salvó. Yo decidí salvarme y el último giro inesperado en él, sobre que le entregó el abogado ese día. Había una carta de su verdadera madre biológica. Si estás leyendo esto, significa que lograste lo que yo no pude, al liberarte de las mentiras familiares. Eres más fuerte de lo que crees. El salón de bodas estaba en completo silencio. Las luces brillaban sobre el vestido blanco de Laura, que parecía una princesa. Diego, su prometido, la miraba con esa sonrisa que la había enamorado durante 3 años. El sacerdote acababa de preguntar si alguien se oponía al matrimonio, y entonces escuchó la voz fuerte y clara desde el fondo del salón. Yo me opongo. Era Miguel, su hermano mayor. Caminaba decidido hacia el altar con un sobre en la mano. Todos los invitados contuvieron la respiración. Diego no es quien dice ser, gritó Miguel. Tiene una hija de 2 años con otra mujer y ha estado robando dinero de la empresa familiar. El grito de Laura resonó en todo el lugar. Diego palideció. Los padres de Laura se levantaron horrorizados. En menos de 1 minuto, el sueño de su vida se convirtió en una pesadilla pública. ¿Por qué su propio hermano acababa de destruirla frente a todos? Laura creció en un barrio humilde de Guadalajara, México. Desde niña, Miguel había sido su protector. 10 años mayor que ella. Siempre le decía: yo te cuido, hermanita. Nadie te va a hacer daño. Sus padres trabajaban incansablemente en un pequeño negocio de abarrotes. Miguel había estudiado administración y era quien llevaba las cuentas. Cuando Laura conoció a Diego en la universidad, todo cambió. Diego provenía de una familia acomodada. Tenía un buen puesto en una constructora y la trataba como reina. Miguel al principio parecía feliz por ella. Ayudó con los preparativos. Incluso prestó dinero para el vestido, pero el día de la boda todo se derrumbó. Después del escándalo, Diego se fue sin dar explicaciones. Los invitados murmuraban. Laura se quedó sola en la habitación nupcial,
llorando mientras se quitaba el velo con manos temblorosas. Su madre intentaba consolarla, pero su padre solo repetía a Miguel nunca mentiría. Tiene pruebas. Esa noche Laura confrontó a su hermano, en la casa familiar. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué me humillaste así? Miguel la miró con frialdad. Porque mereces saber la verdad. Diego te estaba usando. Yo solo te protegía, pero algo en sus ojos no encajaba. Laura sintió por primera vez que su hermano escondía algo más grande. ¿Qué secreto guardaba Miguel que justificaba destruir su vida entera? Los siguientes meses fueron un infierno. Laura perdió su trabajo, porque la humillación llegó a las redes sociales. Diego desapareció por completo. Los amigos de toda la vida se alejaron. La familia la miraba con lástima. Cada noche, Laura se dormía llorando, recordando cómo los flashes de los celulares capturaron su vergüenza. Los mensajes crueles en Instagram no paraban. Pobrecita, qué vergüenza, seguro ella sabía algo. Una noche, mientras revisaba viejas fotos en su laptop, encontró algo extraño, un correo antiguo de Miguel a Diego Nen. En el Miguel la pedía cumplir con el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Laura empezó a investigar en secreto. Vendió algunas joyas para contratar a un detective privado. Lo que descubrió fue el primer gran golpe. Diego sí tenía una hija, pero la madre era una expareja de Miguel. Su hermano había orquestado todo para que Diego se acercara a Laura, la enamorara y luego la abandonara en el altar. Miguel quería que ella quedara tan destruida que aceptara casarse con un socio de negocios que él controlaba, alguien que le daría acceso total al negocio familiar. Laura sintió que el mundo se le caía. Su propio hermano la había vendido pero aún no sabía lo peor. Laura fingió estar destruida, se mudó a un pequeño departamento en las afueras y cortó casi todo contacto. Mientras tanto, seguía investigando, encontró documentos viejos de su abuela materna, quien había fallecido años atrás. La abuela siempre le decía en secreto: tú eres especial, mija. Un día, lo entenderás. La abuela había dejado una herencia millonaria en un fideicomiso, pero solo podía reclamarla Laura, siempre y cuando demostrara que no estaba bajo la influencia de Miguel. La abuela sabía la verdad de Miguel, no era hijo biológico de sus padres, era hijo de una aventura de su padre, criado en casa por compasión, y había estado desviando dinero del negocio familiar durante años, para sus propios negocios sucios. Laura no podía creerlo. El hombre que decía protegerla era un usurpador. Con ayuda de un abogado de confianza, empezó a mover hilos en silencio. Mientras tanto, Miguel celebraba, había convencido a sus padres de que Laura estaba loca por el trauma, y que él debía tomar el control total del negocio y las propiedades. ¿Cuánto más había robado Miguel a su propia familia? La identidad oculta. Investigando más profundo, Laura descubrió documentos de adopción. Su verdadera madre biológica había sido una mujer rica de Ciudad de México, que murió joven en un accidente. Su padre la había registrado como hija suya por amor, pero la herencia real venía de esa línea materna. Y había más. Existían acciones en una importante constructora que Diego había intentado comprar, la misma donde Miguel tenía socios corruptos. Miguel no solo quería controlar el negocio pequeño de la familia, quería apoderarse de millones que ni siquiera imaginaba que existían. Laura pasó noches sin dormir, reuniendo evidencias en transferencias bancarias, correos, grabaciones de conversaciones que había obtenido con ayuda de un antiguo empleado. Era Petit, caminaba por las calles de Guadalajara con una gorra baja, reuniéndose en cafés oscuros, sintiendo el corazón acelerado cada vez que veía a alguien parecido a Miguel. Mientras tanto, Miguel se volvió arrogante. Organizó una gran fiesta en la casa familiar para anunciar que era el nuevo jefe, y que Laura había sido desheredada por su inestabilidad emocional. Miguel estaba en la cima. Había convencido a sus padres de firmar poderes notariales. El negocio estaba a su nombre. Laura parecía destruida. Vivía en un departamento modesto. Trabajaba como mesera en un restaurante del centro, y casi no hablaba con nadie. Sus manos olían a aceite de cocina, y sus ojos estaban siempre hinchados. En la fiesta Miguel brindaba con sus socios: mi hermana siempre fue débil, yo soy el que siempre salvó esta familia. Salud por el nuevo comienzo. Las risas resonaban, pero afuera, en un auto oscuro estacionado frente a la casa, Laura observaba todo con una carpeta llena de pruebas sobre sus piernas. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez no era de miedo, sino de determinación. Laura no solo había recuperado la herencia, había descubierto que su verdadera abuela había dejado pruebas irrefutables de que Miguel había cometido fraude fiscal años atrás, suficiente para meterlo en la cárcel por varios años. Y lo más fuerte en Diego, nunca había tenido una hija. Miguel había pagado a una mujer para fingir todo el escándalo. Todo había sido una mentira elaborada durante años,
incluso fotografías manipuladas y testigos comprados. Laura sintió una rabia fría y calculada. Ya no era la niña que lloraba en el altar. Ahora era una mujer que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad. 6 meses después del escándalo de la boda, Miguel organizó una gran gala para celebrar la expansión del negocio. Invitó a toda la familia extendida, socios importantes, incluso algunos de los que habían estado en la boda original. El salón estaba decorado con lujo exagerado en flores caras, un mariachi en vivo y mesas llenas de comida que contrastaban con los años de esfuerzo humilde de sus padres. En medio del brindis, las luces se apagaron por un segundo. Cuando volvieron, en la pantalla gigante apareció Laura, vestida elegantemente con un traje negro que proyectaba poder y elegancia, con una mirada que nadie la había visto antes. Buenas noches a todos. Hoy quiero contarles la verdadera historia de mi boda. Empezó a proyectar las pruebas una por una, a los correos, las transferencias, los pagos a la falsa madre, los documentos de la herencia. Cada diapositiva era un puñal. Los murmullos crecían. Miguel se puso pálido y sudaba. Esto es mentira. Está loca. Llamen a seguridad. Pero Laura siguió, con voz firme y lágrimas contenidas pero controladas. Tú no eres mi hermano de sangre, tú no eres el héroe de esta familia. Eres un ladrón que intentó destruirme para robar lo que nunca te perteneció. Robaste la confianza de mis padres, robaste dinero, y robaste mi felicidad. Pero ya no más. Los invitados estaban en shock total. Los padres de Laura lloraban abiertamente, abrazándose. Los socios empezaron a alejarse de Miguel, algunos sacando sus teléfonos para grabar. La revelación más grande, en la última diapositiva, aparecía un video. Era Miguel confesándole a su amante en una habitación de hotel que había planeado todo porque odiaba a Laura desde niña. Ella siempre fue la consentida. Yo soy el que trabajó. Pero ella iba a heredar todo por ser la princesa. Por eso, la destruí. Ahora, todo es mío. El salón explotó en murmullos de indignación. Miguel intentó ir hacia la puerta trasera empuñando maces, pero la policía ya esperaba afuera. Alertada por el abogado de Laura, las pruebas eran irrefutables. Lo esposaron frente a todos en esa noche. Mientras Miguel era llevado a la estación, Laura se quedó en el salón vacío. Sus padres se acercaron lentamente. Mija, perdónanos, sollozó su madre. Laura los abrazó fuerte, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en meses. No fue culpa de ustedes, fue la ambición de Elan. Ahora vamos a reconstruir esto juntos. Pero con la verdad, Miguel terminó condenado a 8 años de prisión por fraude, extorsión y lavado de dinero. La noticia salió en los periódicos locales y hasta en redes en Hermano Mayo R. Destruye boda de su hermana por ambición. Con el dinero de la herencia, Laura no solo reconstruyó el negocio familiar de forma honesta, sino que lo expandió, contrató a empleados locales, implementó capacitaciones y creó una fundación llamada Renacer con Verdad, para ayudar a mujeres víctimas de violencia familiar, traición y abuso emocional. Cada mes organizaba talleres donde mujeres compartían sus historias, y Laura era la primera en hablar. Un año después, en el mismo salón donde todo comenzó, Laura se casó de verdad, esta vez sin escándalos, con una ceremonia íntima pero llena de amor verdadero. Invitó solo a personas que habían estado a su lado en los momentos oscuros. Diego apareció para pedirle perdón personalmente. Había sido amenazado por Miguel con arruinar su carrera si no se alejaba. Nunca dejé de amarte, Laura le dijo con voz rota. En ella lo miró con compasión. Te perdono, Diego, pero aprendí que primero debo amarme a mí misma. Tal vez en otra vida, eligió caminar sola hacia su nueva vida, aunque dejó la puerta abierta a la posibilidad del amor al final de la ceremonia. Mientras todos aplaudían y lanzaban pétalos de rosas, Laura miró directamente a la cámara que grababa todo para su canal de superación personal, que ya tenía cientos de miles de seguidores. Pensé que mi hermano me había quitado todo, pero en realidad me quitó las cadenas que ni siquiera sabía que cargaba. El destino no me salvó, yo decidí salvarme. Y si estás pasando por algo parecido, levántate. La venganza más dulce es convertirte en la versión de ti que ellos nunca imaginaron. Anne, y el último giro inesperado, Anne en el sobre que le entregó el abogado ese día final, además de la carta de su verdadera madre biológica que decían sí. Estás leyendo esto, significa que lograste lo que yo no pude, liberarte de las mentiras familiares. Eres más fuerte de lo que crees. Había una fotografía antigua. En ella, su madre biológica la cargaba de bebé. Junto a una nota, tu padre verdadero te está buscando. Cuando estés lista, él te espera en España. A Laura sonrió entre lágrimas, guardando la foto cerca de su corazón. El destino aún tenía más capítulos por escribir, en fin.